Hola a todos. Hoy vamos a hablar de una condición que, aunque común, a veces se disfraza tan bien que pasa desapercibida, el síndrome de Sjögren. Prepárate porque lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en que entiendes ciertos síntomas en ti o en alguien a quien cuidas. Imagina que tu propio cuerpo un día decide atacar algo fundamental, las glándulas que producen la humedad. Sí, como si de repente tu sistema inmunitario se equivocara y apuntara a tus fábricas de lágrimas y saliva. Esto es, en esencia, el síndrome de Sjögren. El resultado principal es una sequedad muy marcada en tus ojos y tu boca. Piensa en sentir como si tu boca estuviera llena de algodón o tus ojos con arena, especialmente al despertar. Pero no todo acaba ahí. También puede dejarte muy cansado y con dolor en las articulaciones. En algunos casos, aunque son menos frecuentes, este síndrome puede afectar incluso a tus pulmones, riñones y nervios. Es una condición relativamente común, aunque a menudo pasa sin diagnosticarse durante mucho tiempo. Aquí viene lo interesante y a veces un poco frustrante. Los síntomas de Sjögren pueden parecerse mucho a los de otras enfermedades o incluso a los efectos secundarios de algunos medicamentos. Esto significa que a veces puedes sentir esa sequedad durante años antes de que la enfermedad se haga evidente. Vamos a profundizar en esos molestos síntomas diarios para que los reconozcas mejor. Para tus ojos, esa sensación arenosa o de picazón es muy típica y notarás que lagrimeas menos, incluso que tienes cierta sensibilidad a la luz. Respecto a tu boca, además de la sequedad que ya mencionamos, podrías sentir ardor en la lengua, tener más caries o incluso dificultad para tragar o hablar sin beber algo continuamente. Y sí, la boca seca no es solo una molestia, es un imán para las caries y puede provocar la pérdida de dientes si no se cuida bien. Pero no todo es sequedad. Si sientes un dolor articular y muscular inexplicable, fiebres bajas o un cansancio que no se quita con nada, podría ser parte del cuadro. Y aquí viene algo que no me esperaba cuando me documenté. El Sjögren no solo afecta a tus ojos y boca, también puede secar otras mucosas, como la de la garganta, causando una tos crónica seca, o incluso la vaginal, lo que puede provocar irritación y dolor. ¿Quién diría que un pequeño problema de humedad tendría tanto impacto? Entonces, ¿cómo se llega al juicio clínico correcto? El diagnóstico es un trabajo detectivesco, precisamente por lo que te conté antes. Sus síntomas se camuflan muy bien. Tu médico te preguntará mucho sobre tus síntomas y tu historial y probablemente te pedirá análisis de sangre para buscar ciertos anticuerpos que son comunes en el Sjögren, además de evaluar tus niveles de células sanguíneas y la función de tus riñones e hígado. Para tus ojos existe una prueba ingeniosa llamada prueba de Schirmer, en la que te colocan una pequeña tira de papel debajo del párpado para medir cuántas lágrimas produces. Y para la boca, a veces se realizan pruebas de imagen especiales, como un cialograma o una cintillografía de las glándulas salivales para verificar su función, o incluso una pequeña biopsia del labio para ver cómo están tus glándulas salivales. La buena noticia, la muy buena noticia de hecho, es que aunque no hay una cura definitiva para el síndrome de Sjögren, sí podemos tratar sus efectos para que tengas una vida mucho más cómoda. El objetivo del tratamiento es aliviar los efectos de esa sequedad crónica en tus ojos y boca, buscando aumentar la lubricación y la hidratación de los tejidos afectados. Y mira, gran parte de este manejo está en tus manos, en el cuidado personal diario. Para tus ojos, las lágrimas artificiales, en sus diversas formas, son tus mejores amigas durante el día. Ayudan muchísimo a reemplazar esa disminución en la producción de lágrimas. No te rindas si una marca no funciona, prueba otra. Y busca las que no tienen conservantes. Suelen ser más amables con tus ojos porque esos aditivos a veces pueden irritar. Por la noche, un lubricante más espeso puede ser un salvavidas. Es cierto que puede nublar tu visión por un corto tiempo, por eso es mejor usarlo justo antes de ir a la cama, pero te ayudará a despertar con menos sequedad y quemazón. Además, unas gafas de sol envolventes protegerán tus ojos del viento y el polvo y, por favor, evita el humo, que es un gran irritante. Si usas maquillaje, procura mantenerlo alejado de tus ojos o incluso plantéate evitar el maquillaje en esa zona. Ah, y un consejo útil. Cuidado con algunos medicamentos que pueden resecar tus ojos. Habla con tu médico si tomas antihistamínicos, diuréticos o ciertos antidepresivos.
Para combatir la sequedad bucal, bebe líquidos constantemente a sorbos pequeños durante el día. Y aquí viene un detalle importante. Necesitarás beber líquidos tanto con las comidas como entre ellas, debido a esa disminución en la producción de saliva. Preferiblemente agua. Los sustitutos de saliva en spray o pastillas también te pueden ayudar. Se han utilizado agentes orales locales para lubricar continuamente, pero su éxito es limitado. Masticar chicles sin azúcar o chupar caramelos duros sin azúcar, especialmente los de limón, puede estimular tu propia producción de saliva. Pero recuerda, siempre sin azúcar, porque el Sjögren aumenta el riesgo de caries. Cepíllate los dientes con pasta fluorada al menos 2 veces al día y después de cada comida y, en la medida de lo posible, usa hilo dental a diario. O un irrigador, sobre todo si tienes implantes, puentes o prótesis o tienes encías sensibles o sangrantes. Considera también usar tratamientos tópicos de fluoruro y enjuague bucal antimicrobiano diariamente. Visita a tu dentista al menos cada 6 meses o más a menudo si lo necesitas. Esto es clave para prevenir problemas graves. Y al igual que con los ojos, mucho cuidado con los antihistamínicos de venta libre. También pueden resecar tu boca. Evita el café, las bebidas alcohólicas y las bebidas ácidas como los refrescos o algunas bebidas deportivas, porque pueden agravar la sequedad y dañar el esmalte dental. Y no nos olvidemos de las otras partes de tu cuerpo. Si sientes dolor en las articulaciones, los antiinflamatorios de venta libre como el ibuprofeno o el naproxeno pueden ser de ayuda. Para la piel seca, usa cremas hidratantes o ungüentos a diario y después de bañarte o ducharte. A propósito de esto, opta por jabones también hidratantes y evita el agua muy caliente. Después, sécate dando toquecitos y aplica tu crema mientras tu piel aún está un poco húmeda. Si tienes sequedad nasal, los lavados nasales con solución salina pueden ser muy útiles para mantener tus fosas abiertas y respirar mejor. Y para la sequedad vaginal existen lubricantes específicos que pueden aliviarte mucho. Si sufres de acidez estomacal, un antiácido de beta libre puede ayudarte, pero siempre lee las etiquetas. Algunos contienen aspirina y no querrás tomar más de lo recomendado. Si con los cuidados personales no es suficiente, tu médico puede recurrir a algunos tratamientos más específicos que te ayudarán a sentirte mejor. Aquí es donde la cosa se pone un poco más técnica, pero quédate, que es información útil. Para tus ojos, además de las lágrimas artificiales, existen unas gotas recetadas muy eficaces como la ciclosporina o el Lifitegrast, que ayudan a disminuir la inflamación ocular en casos de sequedad moderada a grave. Y si los conductos lagrimales que drenan tus lágrimas son demasiado eficientes, se pueden sellar con unos pequeños tapones. Los de colágeno o silicona son temporales o de mayor duración y han demostrado ser muy eficaces para aumentar la humedad de la conjuntiva y la córnea. Es como ponerle un freno a la fuga de lágrimas. Además, es interesante saber que se están investigando y desarrollando otros agentes experimentales para el ojo seco. Para estimular la producción de saliva y a veces también de lágrimas, se utilizan medicamentos como la pilocarpina o la cevimelina. La pilocarpina se suele recetar en dosis de 5 miligramos 3 veces al día y la cevimelina en 30 miligramos, también 3 veces al día. Eso sí, como todo medicamento, pueden tener efectos secundarios. En estos casos, puede esperarse su duración, dolor abdominal o enrojecimiento. Si el Sjögren te da dolor articular y fatiga, a veces se usa la hidroxiclorina, un antipalúdico conocido. Este medicamento no solo alivia la fatiga y el dolor articular, sino que también puede disminuir los niveles de algunos anticuerpos y las tasas de sedimentación, especialmente en el Sjögren primario, es decir, cuando ocurre por sí solo, sin estar acompañado de otra enfermedad autoinmune como la artritis reumatoide o el lupus. Y para cuando el síndrome afecta a otras partes de tu cuerpo, como los vasos sanguíneos, vasculitis, los pulmones o los riñones, tu médico podría considerar corticoides sistémicos o agentes inmunosupresores, que también se llaman fármacos citotóxicos. Estos medicamentos son potentes y deben usarse con mucho cuidado, ya que pueden aumentar el riesgo de linfoma. Finalmente, es importante saber que hasta el momento los estudios no han demostrado que los agentes biológicos mejoren los signos y síntomas del Sjögren.
Ni que decir tiene que el seguimiento con tu facultativo es muy importante. Puede que empieces viendo a tu médico de cabecera, a un dentista o a un oculista, pero es posible que luego te deriven a un reumatólogo. Prepara una lista detallada de tus síntomas, tu historial de salud, los medicamentos y suplementos que tomas y no te guardes ninguna pregunta. Tu especialista también te hará muchas preguntas sobre cómo evolucionan tus síntomas y si hay antecedentes de enfermedades similares en tu familia. Ser un paciente informado es tu mejor baza. No dejes que el síndrome de Sjögren te robe la comodidad. Con un buen diagnóstico y un cuidado personal constante, puedes mantener sus síntomas a raya y seguir disfrutando de la vida. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.